Y continuamos conversando con el candidato a senador por el Distrito Nacional por parte de la Fuerza del Pueblo y Aliados, Vinicio Castillo Semán. Vinicio, hablamos de actualidad y metimos algo de las propuestas suyas al Congreso, pero hay otro tema de actualidad que usted ha denunciado en su Twitter, donde decía que en este país va a haber pronto un estallido social si no se controla el alza de la prima del dólar, que en ese momento, cuando usted publicó el Twitter, que fue el viernes, creo que fue fin de semana, estaba a 57.75. Eso está más alto en los bancos, no hablemos del mercado libre. ¿Por qué usted entiende que va a haber un estallido social? La realidad es que hay el factor dólar, estabilidad del dólar, ha estado en la base de toda la tranquilidad económica del país durante muchos años, donde los gobiernos del PLD lograron estabilizar. El doctor Leonel Fernández le entregó a 38-1 al presidente Danilo Medina. Y se venía dando una devaluación, vamos a decir, moderada y aceptada por todos los actores económicos. ¿Qué ha pasado últimamente? Que se están conjugando factores diversos. Producto primero del COVID, de esta parálisis del turismo, de la generación de divisas del país, pero se le está agregando, que es la parte más peligrosa, la incertidumbre. Y el gobierno ha dejado que la prima se desboque. Y eso está generando un efecto de nerviosismo en todo el que tiene ahorros en pesos, que no requieren dólares, pero que tienen una tendencia a proteger sus ahorros, y es normal. Y eso está creando también una sobredemanda del dólar. Y la realidad es que los bancos comerciales, que están controlados por el Banco Central, te ofrecen a esa prima que tú dijiste pequeñas cantidades. Pero si te hablan con cualquier importador de este país, con cualquiera, que tiene que pagar sus acreencias fuera, te va a decir que todas las operaciones se están haciendo por encima del 60%. Y la perspectiva hacia el futuro no son básicamente de continuar esta escalada alcista. Pueden ser una bomba atómica. ¿Por qué? Porque el dólar lo motoriza todo. El dólar tiene un componente inflacionario. Este es un país que tiene el 70%, el 80% de los bienes que consume son importados. Y eso te genera una escalada general, independientemente de la especulación que siempre está presente, porque hay gente que también hace negocio con este tipo de crisis. Y eso yo he sido consistente en llamar la atención al presidente Medina, un gobierno que está terminando, crea todavía mucho más el tema de la incertidumbre. Y si se pierde la confianza de los actores económicos, pues entonces se pierde la estabilidad del país. Y si se pierde la estabilidad del país económica, vienen los estallidos sociales y las grandes crisis políticas. A ver, Vinicio, hace más de una década que el PLD tiene la senaduría del Distrito Nacional. Reinaldo Pared Pérez, su actual senador. Si usted resultara electo, ¿cuáles proyectos llevaría o cuáles serían los más importantes que pudieran impactar de manera distinta sobre los habitantes del Distrito Nacional? Mira, nosotros tenemos muchos proyectos importantes. Quiero hacer énfasis en uno que tengo de tasa cero para el Internet, porque creo que tenemos una parte importante de la población que no tiene acceso a un Internet libre. Y incluso hay tasas de impuestos al uso del Internet. Esta misma crisis nos ha demostrado lo importante, incluso este mismo programa que estamos haciendo, de tener, cada día va a ser mucho más importante el acceso libre al Internet, al teletrabajo, que ya hay países de América Latina que tienen millones de empleos vía el Internet y vía digital, que puedan cumplir con su empresa. Nosotros vamos a luchar por eso. Vamos a luchar por una reforma del Código Procesal Penal, porque consideramos que uno de los problemas mayores que hay en la sociedad es el tema de la inseguridad. Tenemos un código que protege al delincuente y que desprotege a la víctima. Eso es una situación sumamente grave y consideramos que debe ser parte de una reforma que nosotros vamos a plantear.
En el caso de la delincuencia, Vinicio, ¿qué propondrías tú en esa reforma al Código Penal? O sea, ¿aumento de las penas o desde qué punto de vista? El tema no es de pena, el tema es de la reincidencia y la facilidad con que se sale después de cometer crimen sin haber sido juzgado. La mayoría de los casos de crímenes que se cometen en Santo Domingo, en todo el país, están sueltos con una medida de coerción y no vuelven jamás al tribunal para ser juzgados de fondo. Aquí debe haber más de 30.000 casos declarados rebeldes solo en la capital. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces, por la vía del proceso fácil, no hay juicio al final, no hay condenas definitivas. Si te das cuenta, el 80% de los casos de crímenes que se cometen en este país lo cometen reincidentes que tienen 6, 7 y 8 expedientes abiertos en la justicia y que no han sido juzgados por ellos. Y ese evidentemente que es uno de los problemas mayores. Cuando cae preso, el delincuente el infractor tiene un abogado pagado por el Estado. La víctima pobre, sobre todo en los barrios de la capital, que es uno de sus principales problemas, no tiene dinero para pagar un abogado. Y cuando va, pone una querella, lo pone sin ningún tipo de objeto, porque las autoridades sueltan en un mes la misma persona que lo atracó, está en la calle, en su barrio, como si nada. Eso ha creado una desconfianza total donde ya la gente que es víctima de este tipo de atracos ni siquiera pone querella. No pone querella. No vale la pena poner querella. Exacto. Entonces, hablando de justicia, y se le somete a situaciones muy incómodas frente a sus asaltantes en muchas ocasiones. Pero entonces, y eso desalienta. Pero ahí la pregunta sería si es un problema de ley o es un problema de aplicación de la ley, porque se supone que deberían ser procesados. El problema es que o sea, tú le das la libertad, una fianza, el tipo no aparece más nunca, lo cita al proceso y el tipo no va. En otros países avanzados, Estados Unidos, tú no vas a una audiencia y en 24, 48 horas el Estado tiene los mecanismos de apresarte y de llevarte. Aquí, lamentablemente, aquí no. Nada. Entonces se crea un sálvese quien pueda. Todo el mundo se quedan ahí los casos de impunidad de ese tipo de situación. Quería mencionarte otra de las propuestas, el Ministerio de Familia. Antes de que entremos en ella, como estábamos hablando de justicia, nos gustaría saber cuál es su posición con relación a cómo se combatirá a partir del 16 de agosto la corrupción y la impunidad administrativa, pública. ¿Usted está de acuerdo con que se cree una Procuraduría independiente del Poder Ejecutivo y que ésta no tenga tanta participación dentro del Ministerio de Justicia en sentido general? Yo creo que el gobierno que surja, sea el que sea, yo creo que o sea Leonel Fernández o sea Luis Abinader, no puede venir con un borrón y cuenta nueva. Esta sociedad ha llegado ya a un clímax de hartazgo que no permitirá una política de borrón y cuenta nueva. Pero para eso, la cabeza del Ministerio Público tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo, independiente de influencia y de poderes. Mi candidata es Miriam Germán. Ese es mi candidato. Sea Leonel o sea Luis, esa es mi candidata, candidata en sentido figurado. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo oigo a mi amigo Luis hablando del tema de fiscalía independiente. La Constitución de la República habría que modificarla para eso. Sí. Porque es bajo la designación del presidente de la República. Y eso no se puede cambiar si no es como una reforma constitucional. Una enmienda. Yo sería partidario de una reforma constitucional donde cuando eso se trate, que el presidente lo proponga y que las cámaras con 2/3 partes puedan aprobar de esa terna la persona de más consenso. Porque aquí lo que hay que buscar es una persona que toda la sociedad pueda darle ese visto bueno y sobre todo darle inamovilidad durante dure en el cargo. Ahí que está el problema, de que con la pluma te destituyo y ahí viene la dependencia.
y tal y como es con los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que mientras duran sus cargos son inamovibles. Esa sería mi posición con respecto a ese tema. Y que se escogiera de qué manera, que lo hiciera el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo hiciera el No, Senado, que la hicieran las cámaras. el presidente le somete al Congreso una terna que puede ser de 3 y se escoge con 2/3 partes. Yo creo que eso sería el máximo de los consensos que podríamos lograr. Ok, usted iba a hablar ahora de otra propuesta, la última y la más importante de las que le quedan, que sería importante escucharla. Bueno, son muchas importantes, pero el Ministerio de Familia, entendemos que debe fusionarse una serie de secretarías como la de la mujer, la de la Secretaría de la Juventud, para Juventud de la Mujer, CONANI, todo lo que tenga que ver con la familia, unificarlo en un Ministerio de Familia. Y nosotros entendemos que debe hacerse un énfasis en el tema de la integración familiar como base principal de la sociedad. Ese es otro de los temas fundamentales que estamos promoviendo. La Jurisdicción Nacional Especial para casos de corrupción y casos de crímenes de lesa humanidad, narcotráfico. No es posible que un alijo de cocaína de 3.000 millones de dólares te lo pueda juzgar un juez de Baní que va a su casa a las 12 a pie a comer. Es decir, el Estado no tiene cómo juzgar esos grandes casos con la debilidad institucional que tenemos. Se deben de crear instituciones fuertes, jurisdicciones fuertes para juzgar ese tipo de crímenes de alto calado. Vinicio, usted fue candidato a la senaduría del Distrito Nacional en el 2016. La Fuerza Nacional Progresista en ese momento sacó, me parece que cerca de un 4% de los votos en el Distrito Nacional. ¿Por qué sería diferente en esta ocasión? ¿Por qué usted cree que podría ganar en esta ocasión? Bueno, de hecho, en las encuestas usted dice que está cabeza con Farideh Raful y que el candidato del PLD está en un lejano tercer lugar. Es lo que usted dice. Así es. Me están favoreciendo varios factores. Lo primero, cuando yo fui solo en mi partido, la Fuerza Nacional Progresista. Ahora voy con 7 partidos, incluyendo el del presidente Leonel Fernández, que tiene la más grande maquinaria política aquí en la capital. Recuerden que en la primaria abierta, Leonel le ganó al gobierno con un 64% en todas las circunscripciones. Es decir, me está apoyando el Partido Reformista también, que es un partido que tiene mucha tradición en el país. Me están apoyando otras fuerzas políticas y me está favoreciendo también que el candidato del PLD, mi amigo Rafael Paz, no tiene ningún vínculo emocional ni histórico con las bases del PLD. Y ya no hay arrastre, que ese es uno de los logros que yo quiero también reivindicar. Yo logré en este proceso, en un recurso de constitucionalidad, darle mucho más poder al elector. Ya el senador no será arrastrado por los diputados en ninguna parte del país. Y eso me favorece también porque muchos PLDistas están pensando en votar por Vinicio Castillo, porque consideran que tengo más afinidad con él. Bueno, pues muchísimas gracias, Vinicio, por haber estado con nosotros. Le liberamos del audífono que lo están matando. Quiero no terminar esto con esta entrevista, con mi posición pro vida en contra del aborto con las 3 causales. Ustedes saben que esa fue mi posición. En contra de las 3 causales. Porque nadie ha hablado de aborto libre, me imagino. No, que fue mi posición cuando enfrenté al presidente Medina con esto en el 14. No, lo que pasa es que hay una campaña, hay una campañita por ahí diciendo que su rival o su competidora está de acuerdo con el aborto libre y en ningún momento ha hablado de aborto libre. Y tampoco ha hablado de agenda de género, etcétera, etcétera. Entonces, hay campañas sucias que se están manejando dentro de los candidatos a senadores. Espero que usted no forme parte de eso. Pero no proviene de mi parte. Mi posición ha estado ahí, no frente a Farideh, sino desde que era diputado. Enfrenté al presidente Medina, que era mi aliado en ese momento, por este problema de las 3 causales. Enfrenté al embajador norteamericano y a su esposo cuando vino públicamente. Tuve grandes polémicas públicas. Es decir, que mi tema
mis visiones no son coyunturales frente a nadie en particular, sino son temas que yo creo que la sociedad debe decidir qué quiere de cara al futuro y el 5 de julio decidirá libremente. Pero por supuesto, me imagino que usted tiene una opción para todas aquellas niñas de 13, 14 y 15 años que son violadas o que son seducidas por mayores de edad, que eso es pedofilia, y que generalmente son casadas. Usted estará en contra del matrimonio infantil, me imagino, y además con penas para todas aquellas personas responsables de embarazar a criaturas menores de edad. Totalmente, totalmente. Y eso es un crimen gravísimo, porque embarazar a una menor es un crimen de 30 años. Sí, pero aquí se normaliza, los casan y ya como que aquí no ha pasado nada. Bueno, pero ahí entramos, ya ese es un tema de la aplicación, porque evidentemente que embarazar a una niña, a una menor de edad, es un crimen que lleva a la cárcel de 20 a 30 años. Por eso es que no quieren. Pero la pregunta de María Cela, si usted llegara al Senado, ¿votaría en contra del matrimonio infantil de cómo está hoy en República Dominicana? Claro. Ahí estoy totalmente de acuerdo de que ese es un elemento que hay que suprimir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vinicio, señores, y de ustedes nos despedimos en este primer lunes, o sea, mejor dicho, en este primer día de la semana, lunes. Seguimos en confinamiento a pesar de que no quisiéramos ya haber estado así a esta hora de la noche. El toque de queda llega hasta las 8. Es imposible para nosotros hacer el programa en vivo, pero seguiremos presentando lo mejor que podemos a través de esta plataforma. Muchísimas gracias, Vinicio. Buenas noches a todos. Ustedes nos vemos mañana. Gracias.